Bien, voy a presentar San Marcos, enfoque de la enseñanza universitaria en épocas de pandemia. En realidad es una presentación que voy a tratar de ver qué se puede hacer en la universidad frente a este problema. Recuerden que la pandemia nos llevó a una cuarentena, distanciamiento social, uso de protección facial, lavado de manos, mascarilla, y en la vida a la virtualidad. Una conducta de virtualidad que no esperábamos tan pronto y tan masivamente como debió y ocurrió. Y todo por un virus, SARS-CoV-2. Generó obviamente todo un cambio en nuestra metodología de trabajo durante un año, en la metodología de estudios, y desmascaró también muchas falencias que existían. Este distanciamiento fue prácticamente, nos llevó a esta virtualidad. Entonces creemos que, en primer lugar, para podernos enfrentar a este problema de la pandemia, recuerden que la pandemia, la Organización Mundial de Salud la declaró como pandemia el 11 de marzo del 2020. Ya tenemos más de un año. El país entró en emergencia a partir del 15 de marzo del 2020 y prácticamente ya tenemos más de un año. A partir de un primer caso que debutó en la ciudad de Wuhan, en China. Todo el mundo conoce la historia. Por consiguiente, para enfrentarnos a esta pandemia, el arte de la guerra nos dice, conozcamos al enemigo. Y en este caso el enemigo es el virus. Un virus que ha venido mutando en mucho tiempo y que ahora estamos hablando del SARS-CoV-2. Y por otro lado, ese virus afecta a muchas personas y que nos da en un medio correspondiente, un medio ambiente, y nos lleva a esta famosa triada clásica de la infectología que nuestros profesores de muchos años atrás nos enseñaron. Agente, ambiente y huésped. Agente el virus, ambiente el medio por el cual se transmite, y el huésped las personas que sufren y llegan a tener esta infección. Y por consiguiente nos amerita también conocer estas fortalezas y debilidades de estos lugares, de estos enfoques frente a este agresor que era el virus. Entonces hay que conocer un poco al enemigo. Y el enemigo es este virus, un virus que es un coronavirus que ha ido teniendo varias formas de presentación, alfas y betas, pero que actúan a nivel de ser humano la beta. Y ahí empezaron históricamente el SARS en el 2003, el MERS posteriormente y actualmente el SARS-CoV-2. Y son virus, coronavirus, que vienen del beta, que vienen mutando en el tiempo y nos llevan a este problema del síndrome respiratorio agudo 2. Transmisión netamente de vía aérea y obviamente eso llevaba al famoso distanciamiento de los 2 metros. Han pasado más de un año y el mundo se vio afectado por el SARS-CoV-2. Algunas zonas más afectadas que en otras zonas, pero esto ha ido afectando durante todo este año de enfermedad y hemos llegado prácticamente a 130 millones de personas de total de casos. Y siendo uno de los países que es Estados Unidos, que tiene quizás uno de los mayores, 30 millones de total de casos. Y obviamente lleva unos casos por cada millón de 93, 142, y que lleva medio millón de muertes a la fecha. En el país, en el mundo, casi llegando a los 3 millones de muertes. Y ahí llega el Perú, también teniendo una cifra importante, 52.000, que sigue elevándose, ¿no? Y que teniendo cerca de 1,5 millones de casos totales a la fecha. Y cuando vemos más detalladamente, este es del día 2 de abril, ¿no? Tenemos una letalidad de 3.34%. O sea, en otras palabras, decimos que prácticamente el 97% de las personas que tienen SARS-CoV-2, COVID-19, viven, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Y eso también nos trae un poco y nos mira y nos desmascara nuestro gran sistema de salud muy venido a menos, con una actividad precaria prácticamente. Y cuando vemos la mortalidad en la ciudad del país, nos llama la atención, por ejemplo, la mortalidad a nivel nacional es de 3.34%, pero vemos que
Lima, regiones, maneja 4.32. Tenemos, por ejemplo, que Ica está manejando 5.47, Piura maneja 4.34. Y esa es nuestra realidad, que en otros países esa letalidad llega en el rango del 2% muchas veces. También es importante resaltar que estamos en esta segunda ola, y que esta segunda ola en la actualidad ya ha sobrepasado los niveles de la primera, definitivamente. A pesar de todo el incremento de camas UCI, sigue siendo insuficiente. Y reportamos también, y es importante valorar, la mortalidad de los fallecidos, que está en el rango de 200, actualmente han reportado 259 fallecidos, pero que sin embargo, el SINADEF, que es el órgano que reporta las defunciones, atribuye que probablemente más bien no sean los 250, sino sean 700. ¿Eso qué significa? Que hay un subregistro de fallecidos del COVID. Y ese subregistro ha hecho que se incremente esta cifra en un promedio de 3 veces más. Y eso nos hace reflexionar también, porque nos hace entender de que probablemente el número de casos estemos solamente viendo un tercio del problema. Y eso significa también de que el subregistro también es importante como una herramienta que no nos ayuda a tomar buenas decisiones. Por otro lado, aparece un problema actual de las nuevas cepas. Y aparece la cepa brasileña en un 40% en Lima. Y vemos que aparece en 25% en algunas ciudades como Piura, Cajamarca 75%, Libertad 22%, Ancash 2.1%, Lima 40%, Ucayali 47%, Madero 52%. Entonces esta cepa brasileña empieza a ser un nuevo problema. La diferencia entre la cepa brasileña y la cepa china de Wuhan es el tiempo de evolución y la alta magnitud de replicación y contagio. Lo que nosotros vemos más adelante, hablaré, en una enfermedad que evolucionaba en una primera semana viral y en una segunda semana neumónica, la nueva cepa brasileña en la primera semana está haciendo los problemas de complicación. Y solamente para recordar que cuando ingresa un virus a una célula, se replica entre 10.000 a 100.000 copias. Entonces, fíjense la magnitud de la replicación viral que existe dentro de la persona con una carga viral. La respuesta inmunitaria, que es la que se defiende la persona, en una primera semana es una inmunidad inespecífica. Y en la segunda semana genera una inmunidad específica, que es la encargada de generar los anticuerpos IgM, IgG, que van a contrarrestar la virulencia y por consiguiente controlar la enfermedad. Esa IgM, que es la que va, sobre todo la IgM, es la que va a evitar que progrese la enfermedad, se presenta generalmente en la segunda semana. Eso hace que la primera semana es una semana de replicación viral fundamentalmente, en la primera semana. Y la segunda semana, una semana donde ya hay mayor carga viral, se empiezan a presentar las complicaciones de la neumonía, y ahí también empieza a haber la defensa del sistema inmunitario. Y esta defensa del sistema inmunitario es muy importante y se da casi hasta un 95% en las personas. O sea, prácticamente el 95% desarrollan esta respuesta inmunitaria protectora. Eso nos da un margen de un 5%, que es ese grupo de pacientes que se complica y que llegan a la unidad de cuidados intensivos, y que de ellos el 3.4, 3.5 son los que fallecen. Y esa es la letalidad. Pero hay un 95% de pacientes que sí van a responder con su sistema inmunitario en forma eficiente. Y esa respuesta se está dando en la segunda semana, cuando el paciente empieza a hacer las complicaciones de la neumonía y empieza a desaturar. Es por eso que en esa segunda semana el control de la saturación debe ser fundamental y evitar que esta no perjudique a los tejidos cuando baja por debajo del 90%. De ahí que el país ya aprendió a manejar el oxímetro de pulso. Y que cuando esta oximetría de pulso está empezando a bajar del 93%, que su valor normal es el 98%, ya no debemos tener alerta que hay que darle soporte de oxígeno al paciente y ganar el tiempo que sea necesario para que el paciente genere su respuesta inmunitaria, ya que el virus, hasta la fecha, no tiene un tratamiento directo. No existe ningún medicamento que erradique la carga viral. Ya se estudió la citromicina, ya se estudió la ivermectina,
ya se estudió la hidroxicloroquina, ya se estudió el dióxido de cloro y cualquier otras alternativas terapéuticas, y definitivamente no hay una respuesta clara en cuanto al control del virus. Y cuando se presenta la enfermedad, se presenta en mayores de 65 años en mayor porcentaje, de ahí va bajando el porcentaje de acuerdo a la edad, ¿no? En el sexo no hay mayor diferencias, se presenta en aquellos pacientes que tienen mayor comorbilidades como la hipertensión, las hiperlipidemias, la obesidad, la diabetes, fundamentalmente, y otras enfermedades menos frecuentes. Asimismo, su principal problema es la tos, luego la fiebre, fatiga, dolor muscular, falta de aire, diarrea, dolor de cabeza, pérdida de olfato, pérdida de gusto, disconfort general, y van bajando los síntomas. Y cuando hablamos del compromiso radiológico, fundamentalmente el compromiso intersticial, 58%. Y cuando hablamos, prácticamente muchos hacen una neumonía, que puede ser viral y que después se puede complicar, el SARS, que es la insuficiencia respiratoria, y lo que entran prácticamente en severidad son este 15%. El laboratorio, datos importantes como la linfopenia, o sea, la disminución de linfocitos. Entonces, se da la contagiosidad. Y acá vemos un estudio bastante interesante. 1 a 2, 3 días previo al contagio, a la infección, la persona empieza ya a transmitir la enfermedad. Y este es un cuadro de que nos habla cómo se transmite, que los asintomáticos que se infectan con COVID infectan. En gran magnitud en los días 4, 5, 6, 7, hasta el día 10, básicamente. ¿De acuerdo? Entonces, pero se ha visto que a partir del día 12 y 14 infectan menos. Pero como son asintomáticos, no sabemos en qué momento están infectando porque son asintomáticos. Los que ya tienen síntomas leves, igual, contagian tremendamente hasta el día 14 aproximadamente, y a partir del día 14 baja la contagiosidad, pero llega hasta el día 21. En mínima contagiosidad, obviamente, en los últimos días. Y los que son severos, la contagiosidad se va incrementando y prácticamente llegan hasta el día 24. Entonces estamos hablando que estos 14 días se pueden prolongar a 21 y a 28 días muchas veces, dependiendo de la magnitud de la enfermedad. Y el contagio fundamentalmente son en estos primeros días, prácticamente de los días 12 hasta el día 14 aproximadamente. Entonces ya vamos entendiendo que hay un componente de contagio importante por vía aérea. Por otro lado, sabemos que esta persona, cuando se contagia, tiene un periodo previo de incubación que puede demorar entre 10 y 5 días previos. O sea que yo me puedo estar contagiando hoy día, pero sin embargo puedo hacer enfermedad 5 días después. Pero en esos días de que me contagié hasta el día que hago mi primer síntoma, sí puedo estar contagiado. Generalmente, en la mayor cantidad de los pacientes está entre 5 días previos. Y eso le llamamos los días de incubación. Y empiezan los síntomas. Y ese día que empiezan los síntomas le llaman el día 1 de la enfermedad. Y generalmente va a correr hasta el día 7 aproximadamente, porque el día 7 es toda la carga viral. Y a partir del día 5, día 7 o día 9 empieza a generarse la respuesta inmunitaria, que es la responsable del control del virus. Y esto estamos hablando de la segunda semana. En los pacientes jóvenes esto se presenta en los días 5, día 6, día 7. Pero en los pacientes adultos mayores, hipertensos, diabéticos, obesos, esta puede haber una demora y se puede presentar entre el día 10 inclusive, dando espacio al virus prácticamente del día 1 hasta el día 10 en hacer el daño correspondiente por la carga viral. Y es por eso que en la primera semana solamente es bajar los síntomas, porque no hay un tratamiento para el virus, disminuir la carga viral ambiental, y ahí está la ventilación, la transmisión, la mascarilla y los protectores faciales, y cuando el virus empiece a tener un problema de complicaciones a nivel pulmonar, será el momento en que se inicien las terapias correspondientes. Y posteriormente, estos anticuerpos van a generar que son detectados por las pruebas rápidas, ¿no? Recuerden que las pruebas antigénicas, como es el hisopado para la prueba antigénica y la prueba molecular, detectan al virus en la primera semana. Y la prueba rápida nos detecta los anticuerpos en la segunda semana. Por eso que la prueba rápida no era una prueba rápida de diagnóstico en realidad, porque estábamos llegando tarde al diagnóstico. Y eso va en relación a esa famosa carga viral. Y acá vemos en amarillo la carga viral en la faringe, en la parte de la orofaringe nasal. Y vemos la carga viral cómo se incrementa hasta la primera semana.
y después va disminuyendo en la medida que se incrementan los anticuerpos. Entonces viene la IgM y posteriormente la IgG. La IgG es la que nos da la respuesta tardía. Pero acá también en verde vemos la carga a nivel del parénquima pulmonar, por eso que vemos carga viral en el esputo. Y eso estamos viendo en relación a de que el paciente ya hace un problema pulmonar. Recuerden, la primera semana, enfermedad viral, netamente vía aérea superior. La segunda semana empiezan las complicaciones en un grupo de pacientes. El 85% de los pacientes se quedan en la primera fase y el 15% de los pacientes van a pasar a la segunda fase, que es la fase neumónica. Y ahí va a ser el problema porque hace la desaturación. Y de este 15%, 5% van a llegar a unidades de cuidados intensivos. Y ellos 3.4, 5,4% tienen una mortalidad. Es por eso que la primera semana nosotros lo que vamos a encontrar fundamentalmente son las pruebas moleculares de confirmación, diagnóstico, las pruebas moleculares en primera semana. Y las pruebas rápidas como IgM, IgG van a salir en la segunda semana fundamentalmente. Y entonces tenemos ya más o menos identificada la evolución de la enfermedad. 30% de las personas son asintomáticos, 55% van a ser síntomas leves y que muchos de ellos se van a quedar en un proceso gripal. 10%, o sea, el 15% restante, van a ser síntomas de neumonía y que probablemente algunos requieran hospitalización y actualmente, como no hay cama de hospitalización, se maneja mucho en el domicilio, pero que tienen indicación de hospitalización. Y hay un 5% que sí van a ir a la unidad de cuidados intensivos y este es el grupo que tiene un porcentaje de letalidad que más o menos es aproximadamente entre el 4%. Y el contagio se presenta en los pacientes que no tienen síntomas asintomáticos, 14 días de contagio. Pero no sabemos quiénes son estos pacientes porque no tenemos identificados, porque son asintomáticos. Tendríamos que hacer estudios poblacionales como que hicieron en otros países, que a todo el mundo le sacaban las pruebas y veían quién era el asintomático portador. Eso no se ha hecho acá. Los pacientes que ya hacen síntomas pueden contagiar prácticamente hasta 21 días. Y los que hacen síntomas severos prácticamente se van hasta 25, 28 días de contagio. Entonces recuerden esto, 30% asintomáticos, 55% leves, 85% de los COVID no van a tener problemas y van a pasar la enfermedad simplemente con sintomáticos. Un 15% van a requerir ya oxigenoterapia y de ellos un 5% van a requerir soporte ventilatorio en unidad de cuidados intensivos. Lo mismo y que lleva obviamente a estas mortalidades, ¿no? Básicamente que hemos hablado en este grupo de los 5%. Y acá tenemos la fase viral, fundamentalmente, en donde hay una carga viral inicial y que en la medida que el sistema inmunitario va actuando, esa carga va disminuyendo y salimos del estadio 1 y pasamos a la fase 2. La fase 1 dura aproximadamente 7 días y la fase 2 dura también aproximadamente 7 días. Tuvo una primera fase 2A y 2B en donde va disminuyendo el compromiso pulmonar, se va incrementando. Y ahí viene la fase de respuesta inflamatoria. Y esta respuesta inflamatoria es lo que le llaman mucho la tormenta de citoquinas, que desaparece el virus muchas veces y se queda un gran evento inflamatorio. Un proceso infeccioso que se puede controlar con la inmunidad del paciente, un proceso inflamatorio para el cual se da corticoides, y un proceso de trombosis que es una consecuencia de la microvasculatura de la trombosis que se ha visto en pacientes con COVID. Pero estos eventos se presentan ya cuando el paciente desatura fundamentalmente. Y en la primera fase netamente es control de infecciones. Y entonces se empieza a hacer una terapia escalonada. Primera semana, fase viral, carga viral, tratamiento sintomático. Segunda semana, neumónica, valorar si es una neumonía viral o bacteriana. Si es que a la neumonía viral se le agrega una bacteria, recibe la cobertura antibiótica. El 30% de los pacientes con COVID se complican con una bacteria y reciben antibiótico-terapia. Esos pacientes desaturan por las dos eventualidades o por una de ellas, que puede ser la viral, y requieren oxigenoterapia, hasta que el sistema inmunológico del paciente controle al virus y esto se resuelva por la naturaleza propia de la respuesta inmunitaria. Pero si no se resuelve, el paciente entra ya en una fase de insuficiencia respiratoria con un distrés respiratorio, y a eso le llamamos la tormenta de citoquinas, y estos pacientes requieren alta cantidad de flujo de oxígeno, ventilación mecánica, unidad de cuidados intensivos, básicamente. Entonces, ya definido esto, en la segunda semana siempre ha sido la semana de complicación. El paciente puede estar muy bien durante la primera semana, pierde el interés del control de la enfermedad, pierde el control de la desaturación y cuando menos se da cuenta el paciente puede estar desaturando significativamente y llega tarde a los establecimientos de salud. Creo que una de las principales causas de la mortalidad en nuestro país
es de que los pacientes llegan tarde. El paciente puede estar saturando 83%, que ya no es normal. Lo normal, recuerden, por encima del 95%. Ya cuando el paciente es 94, 93, 92, ya no es normal. Ya hay una neumonía, por eso está desaturando. 90% está desaturando, pero ya después del 90%, cuando tengo 89, ya el paciente necesita oxígeno. Y si no recibe oxígeno, se va a seguir deteriorando. El oxígeno es necesario para todas las células del organismo y lo mínimo es el 90%. Con eso las células trabajan, todos los órganos trabajan al mínimo, a gran esfuerzo, pero están recibiendo lo mínimo. Pero si ya están por debajo del 90%, 88, 87, 86, puede estar bien la persona, entre comillas, pero esas células y esos órganos están sufriendo. Y el sistema inmunitario también está sufriendo porque está generando respuesta inmunitaria y no está recibiendo el insumo adecuado y por consiguiente se empieza a complicar. Sigue bajando la saturación y cada vez que vaya más abajo, ya cuando el paciente llega a 83, 82%, ya se siente con gran dificultad respiratoria, quiere acudir a la emergencia, va a llegar con 70%, va a ser mucho más difícil llevarlo a la normalidad. Versus aquel paciente que se actúa rápidamente cuando ni bien baja el 90%. Algunos inclusive, personalmente yo, actúo ni bien bajo el 93%. Entonces, mucho más fácil recuperar a un paciente en ese nivel que recuperarlo cuando llega a una saturación del 82, 83%. Yo he visto pacientes que estaban en su casa y me llamaban y porque estaban en el 79%. El porcentaje de mortalidad en ellos va a ser mucho más alta que aquel paciente que uno actúa con una saturación del 91, 90%. La segunda semana entonces es el problema. Y evoluciona rápido. Le toman una tomografía en la primera semana y no ven nada, o ven 5% de neumonía. Entonces no es necesario tomar una tomografía. En cambio, le toman una tomografía el día 9, día 10, y ya estamos hablando 40, 60% de... O sea, tampoco nos podemos garantizar de que con una tomografía de la primera semana y al 5% no va a pasar nada, ¿no? Porque la evolución recién está empezando. Recuerden, segunda semana. Y los anticuerpos, estamos hablando de la inmunoglobulina E y la G, que tienen una evolución, que no voy a detallar en esto, que hay una respuesta inmunitaria dependiendo también del tiempo de enfermedad. Eso sí es importante. Entonces, el tema es la carga viral, y acá un poco aterrizar en lo que va a pasar. Riesgo de transmisión del COVID-19 en color verde bajo, en color amarillo mediano y en color alto en rojo. O sea, tengo una alta transmisión si estoy en un interior, en un ambiente de alta ocupación, mal ventilado. Si la persona grita o canta, hay un alto porcentaje de complicaciones de transmisión. Si habla o están en silencio, es moderado. Pero si yo tengo una alta ocupación y un interior bien ventilado, al hecho de ser bien ventilado, baja la transmisión de la enfermedad. Y si tengo en aire libre, baja mucho más la transmisión. Y eso usando mascarilla. Entonces, el hecho que yo tenga, y si yo tengo baja ocupación en un interior bien ventilado, por más que una persona cante, hable o en silencio, obviamente la transmisión es baja. Entonces, la figura es buscar ambientes bien ventilados y con baja ocupación. Y de ahí que debemos hacer el aforo. Y entonces la disminución del aforo es importante, pero no solamente es disminuir el aforo, sino es valorar la ventilación. Porque si yo tengo un ambiente poco ventilado, con alta ocupación, básicamente puedo tener mayor contagio. Y si esto es cuando es corto tiempo, y corto tiempo era menos de 15 minutos, pero más de 15 minutos, mírenme, alta ocupación, interior más ventilado, hasta la persona que está en silencio tiene alto riesgo de complicarse, porque es un ambiente poco ventilado o mal ventilado con alta ocupación. Reducir la ocupación a intermedio bien ventilado, un interior bien ventilado, pero con alta ocupación también tiene riesgos. Aire libre, con alta ocupación, en silencio, pero eso es bien poco probable, porque la gente está conversando y por consiguiente hay transmisión. En cambio, la baja ocupación, con un ambiente bien ventilado, puede garantizar menor transmisión durante más tiempo. Y estos son los establecimientos cerrados. Este estudio se trabajó en España, por ejemplo, para la implementación de clases en las universidades y en los colegios. Y obviamente se plantea la posibilidad de hacer baja ocupación, o sea, ya hay que disminuir el aforo, ambientes ventilados adecuadamente y obviamente no gritar, no hablar y básicamente trabajar bastante en silencio o en voz baja o conversar a un volumen adecuado. Pero si no se usa mascarilla, ojo, y usando mascarillas y protección facial,
Y si no se usa mascarilla, miren la zona roja. Hasta en baja ocupación y bien ventilado, puede haber contagio. Entonces, la conducta va a ser básicamente disminuir el aforo. Entonces, empezaron los estudios y dijeron, ¿cuál? Y en España, el Ministerio de Trabajo y Economía, ventilación como medida preventiva frente al coronavirus SARS-CoV-2 en ambientes de educación. Y dijeron, uso permanente de mascarilla, espacios muy ventilados, distanciamiento interpersonal de 1,5 metros, aforo reducido, limpieza frecuencia de manos y desinfección. Cuanto mayor es la concentración vírica en el ambiente interior, más probabilidad de contagio existe. La única forma de reducir esta probabilidad es renovando el aire en las aulas, expulsando el aire que puede tener coronavirus y sustituirlo por aire exterior libre de virus. Esto puede realizarse eficazmente mediante una instalación mecánica de ventilación o apoyándose en sistemas menos eficientes como la ventilación natural por puertas y ventanas. Pero esa ventilación natural tiene que garantizar por lo menos un recambio de 5 veces el aire en 1 hora. Y los ingenieros saben y cómo usar los métodos para los cuales medir el recambio de aire en ambientes. Y esa es una buena medida que podemos rescatar. Otra forma de medir es la ventilación del espacio, se puede determinar por la concentración de dióxido de carbono en el aire. Y se empezaron a ver que cuando esta concentración iba entre valores de 800 a 1000 concentración de monóxido de carbono de partículas por metro cúbico, se consideraba adecuado para el interior de un aula. Se trata de valores recomendables para un aula donde se encuentra una persona cada 5 metros, y eso ya es disminución del aforo, y con 5 renovaciones de aire por hora. Mantener un monóxido de carbono, dióxido de carbono entre 800 y 1000, básicamente con una superficie de metros por persona de 5 metros por persona, metros cuadrados, y entonces si llegamos a tener menos de 800 de monóxido de partículas por millón, entonces tenemos una zona de mayor seguridad. Entonces, tener equipos de medición de monóxido, garantizar la ventilación de una remoción de aire 5 veces por hora, y entonces tenemos una zona de bastante seguridad y considerando a 5 metros cuadrados por persona. Y esa es reducción de aforo. Entonces, es una buena medida de prevención que se puede implementar en las universidades y en los estudios en grupo de personas. El tema es que eso probablemente lleve a reducir a un 25% del aforo. Y entonces, si yo voy a hacer clase presencial al 100% con todos los alumnos, necesitaría probablemente 4 veces el número de aulas de la actualidad, y lo cual es imposible. Entonces hay que hacer otro tipo de estrategias. El otro, la prevención, hemos hablado de la vacuna. La universidad trabajó mucho en la vacuna que es el proyecto que se trabajó en la Universidad de San Marcos, ¿no? La vacuna china, básicamente, y ella tiene la de Sinopharm, maneja un 80% de inmunidad, digamos, en total, pero en realidad es, cuando hablamos de la eficacia de la vacuna, todas tienen una eficacia del 95% a evitar una enfermedad severa, fundamentalmente, ¿no? Que es lo que se quiere en todas las vacunas. ¿Sí? Acá, la mejor vacuna es la que llega al brazo, en realidad. A un vacunado no descuidar las medidas generales de control y prevención, y todas las vacunas provienen hasta el 95% de los casos severos. Fase 1, fase 2, fase 3, no me voy a detener porque creo que es un tema más médico en ese sentido. Y acá sí es importante, ¿no? Nuestra famosa triada. Reducir exposición con distanciamiento social, evitar aglomeraciones, lavado de manos, protección facial, mascarillas. La terapia viral no fue efectiva, la inmunomoduladora se planteó libremente en un momento. Reducir la exposición mediante la ventilación ambiental, limpieza aséptica, reducir la carga viral evitando aglomeración, lavado de manos. Entonces, al final de cuentas, las medidas generales. El control de las complicaciones es importante, las complicaciones por la alta carga viral. La alta carga viral va a depender de qué tanto virus tengo en el medio y qué tanto tiempo me expongo al virus. Si en un domicilio 5 personas enfermas, el domicilio poco ventilado, obviamente alta carga viral. ¿Quién va a sufrir más? Las personas vulnerables. Pero si yo ventilo el domicilio, uso distanciamiento, uso mascarilla general al 100%, independientemente del distanciamiento, porque el domicilio del virus ya se puede desplazar de ambiente en ambiente, si es que no está ventilado, entonces reduzco la carga viral. Y ya dejo solamente la carga viral endógena, que es el tema que tiene que controlar el paciente. El paciente, entonces, es la primera parte de la carga viral. Segundo, que no se me complique.
El virus me inflama toda la mucosa bronquial, la mucosa nasofaringe durante la primera semana, y cuando este paciente sale a la calle con una mucosa inflamada, y yo siempre digo, lo veo como sale con un medio de cultivo para que ingrese cualquier bacteria y el paciente se complica, y se complica con unas neumonías bacterianas agregadas, requieren cobertura antibiótica. Luego viene el control inflamatorio, que generalmente es en la segunda semana y requieren dexametasona. Y por último viene la trombosis, que es después del evento inflamatorio y requieren enoxaparina. Pero todo esto siempre, si el paciente necesita oxígeno, oxigenoterapia, como que cuando el paciente tiene fiebre, le bajamos la fiebre con el paracetamol o con el metamizol o atalgina, igual que el paciente necesita oxígeno, le tenemos que dar oxígeno hasta que se controle el virus. El huésped, vacunarlo, el control adecuado de las comorbilidades. No es lo mismo un diabético descontrolado o poco controlado que un diabético controlado con COVID. Igual sucede con la exposición al agente, el estado inmunitario y la terapia antiinflamatoria. Recuerden, si la persona infectada no tiene mascarilla y nosotros nos ponemos en contacto, 90% de probabilidad de contagio. Si la persona infectada no tiene mascarilla y nosotros nos ponemos mascarilla, 70% de contagio. O sea, el tema es que yo no me protejo al tener mascarilla, sino el que es enfermo, el que es COVID, él tiene que ponerse. Por eso es que el uso es mascarilla al 100%, todos, porque el asintomático puede estar transmitiendo. Cuando los dos usan mascarilla, la transmisión es 1.5%. Si la persona con COVID usa mascarilla, la transmisión es 5%. O sea que es importante que la persona con COVID use mascarilla. Están en distanciamiento en el domicilio y el paciente está en el domicilio en su cuarto sin mascarilla. Y obviamente se enferma el resto. Las superficies, se ha hablado mucho de esto también. ¿Cuánto tiempo queda el virus detectado? En cristal 2 días, billetes 4 días, acero 4 días, plástico 4 días, papel 30 minutos, pañuelos 30 minutos, madera 1 día. Por consiguiente es importante la limpieza de superficies. No solamente el lavado de manos, sino limpieza de superficies. El uso de corticoide, hemos dicho, va a ser fundamentalmente en la segunda semana, 6-7 días, de inicio de los síntomas. Cuando el paciente tiene fiebre prolongada, hay que dar corticoides. Cuando hay ciertos marcadores inflamatorios, hay que dar corticoides. Y definitivamente, si el paciente desatura, hay que dar corticoides. Menos del 93% y hay que estar pensando en dar oxigenoterapia y corticoides. Y el otro es la terapia anticoagulación, que también se da en la segunda semana. El otro tema que hay que tocar en este tema ya del enfoque de San Marcos y donde enseñar es la conectividad. Es el otro tema, porque si tenemos que reducir el aforo, tenemos que tener clases no presenciales y eso es conectividad. Y resulta que, miren, el país que maneja una conectividad del 95% de su población es los Países Bajos, Islandia, Noruega. Pero sin embargo, nosotros manejamos aproximadamente alrededor del 50%. Eso ha llevado a que exista deserción. Y es por eso que en el año 2020 se vio deserción estudiantil. En el 2020 la deserción universitaria alcanzó casi al 20%. 10% universidades públicas, 22% universidades privadas. ¿No? 144.000 estudiantes han abandonado sus estudios profesionales en las universidades privadas y 30.000 en las universidades públicas. El estudio del Minedu nos dice 174.000 estudiantes abandonaron las clases durante el 2020 y tuvieron que dejar sus estudios en las universidades. Alcanzó aproximadamente al 20% de las universidades públicas. El indicador es mucho más intenso en este año 2020 que en el año 2019. Y cuando hablamos de acceso a Internet, Lima, el Perú en general, estamos hablando que Lima, por ejemplo, tiene 52%. Lima, 60% de hogares de Lima tienen Internet. Miren Huancavelica, 2.6, Cusco 11, Tumbes 22, Ica 30, Callao 44. O sea que hay un problema de conectividad nacional. Frente a un problema de conectividad nacional, ¿qué hacer? Entonces, sabemos que hay que disminuir el aforo. Quizás deben evaluar las autoridades probablemente, dejo esto en una hipótesis, de lo que veníamos acostumbrados en una aula. Definitivamente, si queremos en algún momento hacer clases presenciales en plena pandemia, que es todavía controversial, uno, protocolo de seguridad con reducción de estudiantes. ¿Quiénes deberían venir? Los que no tienen conectividad, que se calcula que en la universidad es aproximadamente el 30%, 25, 30%.
Probablemente estos estudiantes que no tienen conectividad en sus hogares, de repente podrían beneficiarse en estos aforos reducidos selectivos. Y el alumno que tiene conectividad, definitivamente en su domicilio. De repente, de esa manera podemos solucionar un gran problema, pero queda en un planteamiento de estudio. Hay que valorar la ventilación de los ambientes, hay que valorar el aforo, hay que valorar nuestra universidad en cuanto a recambio de aires, hay que hacer determinados estudios que nos puedan permitir y hablar con eficacia y técnicamente disminuir el riesgo de contagiosidad, obviamente. Obviamente también pasará por la vacunación de los profesores, definitivamente. Entonces, un poco dejo planteado esas ideas, ¿no?, en este contexto de la pandemia en cuanto a la enseñanza universitaria. Muchas gracias con todos ustedes.